Una mujer de 78 años yace en su lecho de muerte en un asilo de Guadalajara, mientras su única hija, Esperanza, de 45 años, la mira con frialdad y le dice: «Para mí, tú nunca fuiste mi madre». Estas palabras crueles resonarían para siempre en los pasillos de aquel lugar, porque lo que Esperanza no sabía es que su madre, Dolores, había guardado secretos tan profundos que cambiarían todo lo que creía saber sobre su vida. ¿Alguna vez has juzgado a alguien sin conocer toda la verdad? ¿Has permitido que el orgullo y el rencor destruyan la relación más sagrada que existe? Esta es la historia de una hija que trató a su madre como una extraña, solo para descubrir que había estado odiando a la persona equivocada durante toda su vida. Prepárate para una revelación que te hará reflexionar sobre el poder del perdón y la importancia de no juzgar sin conocer toda la historia. Porque lo que está a punto de suceder te dejará sin aliento. ¿Qué harías si descubrieras que tu madre dejó toda su herencia a una desconocida? Dolores Herrera, una mujer de 78 años con cabello plateado recogido en una trenza que le llegaba hasta la cintura y ojos verdes que aún brillaban con determinación a pesar de las arrugas profundas que marcaban su rostro, había tomado la decisión más dolorosa de su vida. Después de años de humillaciones y desprecio por parte de su hija Esperanza, había decidido cambiar su testamento en secreto, pero no antes de luchar consigo misma durante meses enteros. Sentada en el despacho del notario Rodríguez en el centro de Guadalajara, Dolores temblaba mientras firmaba los documentos. El despacho olía a libros viejos y café frío, y la luz amarillenta de la lámpara de escritorio hacía que sus manos arrugadas pero firmes temblaran ligeramente mientras escribían el nombre de una beneficiaria que nadie en su familia conocía, María Fernanda Morales, de tan solo 16 años. El notario Rodríguez, un hombre de mediana edad con gafas de montura dorada, bigote gris perfectamente cuidado y un traje azul marino que había visto mejores días, la miraba con curiosidad profesional pero respetuosa. ¿Está segura de esta decisión, señora Herrera?, le preguntó el notario con voz suave pero preocupada. Una vez que firme estos documentos, el cambio será irreversible. Dolores levantó la vista y el notario pudo ver en sus ojos un océano de dolor y determinación. Más segura que nunca en mi vida, respondió con voz quebrada pero firme. Mi hija ha elegido tratarme como una extraña, y yo he elegido darle a alguien más la oportunidad que ella desperdició. Durante semanas previas a esta decisión, Dolores había observado como Esperanza, una mujer elegante de 45 años con cabello castaño perfectamente peinado en un bob sofisticado, piel cuidada con los mejores tratamientos y ojos duros como el acero gris, la visitaba en el asilo San Rafael solo para cumplir con las apariencias sociales. Esperanza llegaba cada domingo exactamente a las 2 de la tarde con su traje de diseñador italiano, su bolso Hermès y sus zapatos de tacón que resonaban como martillazos en el pasillo del asilo, pero sus palabras eran como dagas envenenadas que se clavaban directamente en el alma de su madre. ¿Cuándo vas a dejar de ser una carga para todos?, le decía con desprecio mientras revisaba obsesivamente su iPhone plateado, sin siquiera mirarla a los ojos. Los otros residentes se quejan de tus lamentos nocturnos. ¿No puedes al menos morir en silencio y con dignidad? Dolores recibía cada palabra como una bofetada, pero mantenía su compostura, esperando siempre que algún día su hija recuperara el corazón que había perdido en algún momento de su vida adulta. La gota que derramó el vaso fue cuando Esperanza llevó a sus amigas del Club Social Las Rosas de Guadalajara al asilo para presumir su caridad ante la sociedad. Dolores escuchó desde su cama, fingiendo dormir, como su propia hija la describía como una mujer que nunca supo ser madre, que arruinó mi infancia con sus decisiones egoístas y que ahora pretende hacerme sentir culpable por no visitarla más seguido. Sus amigas, mujeres de la alta sociedad con voces cristalinas y risas falsas, la consolaban diciendo: «Qué noble eres, Esperanza, cuidando de alguien que te hizo tanto daño». Esas palabras se clavaron en el corazón de Dolores como espinas ardientes, porque ella sabía la verdad que Esperanza se negaba a ver, cada sacrificio que había hecho, cada mentira que había cargado, cada año en prisión que había soportado, todo había sido por amor a esa hija que ahora la despreciaba. Esa noche, Dolores no pudo contener las lágrimas que había reprimido durante años, y su llanto silencioso despertó a Carmen, la enfermera de turno, quien la encontró escribiendo febrilmente en su cuaderno personal. Esa misma noche, Dolores llamó al notario Rodríguez y le pidió que viniera al asilo sin importar la hora. Con lágrimas corriendo por sus mejillas marchitas y una voz que se quebraba con cada palabra, le contó sobre María Fernanda, su nieta secreta, la hija que Esperanza había dado en adopción a los 16 años después de un embarazo que había mantenido oculto de toda la familia. Ella merece conocer su historia, murmuró Dolores mientras sostenía una fotografía desgastada de una joven hermosa con los mismos ojos verdes de la familia, y merece tener una oportunidad que su madre le negó por orgullo y cobardía.
El notario escuchó en silencio la historia completa, como Dolores había estado enviando dinero en secreto para la educación de María Fernanda, como la había visitado sin que nadie lo supiera, como había sido la única abuela que la niña había conocido. Esa niña tiene 16 años y está estudiando para ser enfermera, continuó Dolores. Tiene el corazón que su madre perdió, y la bondad que esta familia necesita recuperar. El misterio que rodeaba a esta decisión pronto se convertiría en la revelación más impactante que Esperanza jamás había imaginado. Porque cuando el abogado leyera el testamento después del funeral, no solo perdería la herencia que siempre había dado por sentada, perdería la oportunidad de conocer a la hija que había abandonado y que su madre había estado protegiendo, educando y amando en secreto durante todos estos años, convirtiéndose en la madre que Esperanza nunca había logrado ser. ¿Puedes imaginar descubrir que has odiado a la persona equivocada durante toda tu vida? En el ático polvoriento de la casa familiar en Zapopan, entre telarañas que colgaban como cortinas fantasmales y cajas cubiertas por décadas de polvo, Esperanza buscaba desesperadamente documentos para el funeral cuando encontró algo que cambiaría todo, un diario de cuero gastado, de color café oscuro, escondido detrás de una viga de madera carcomida. Sus páginas amarillentas crujían como hojas secas al tacto y contenían la letra temblorosa de su madre, junto con secretos que habían permanecido enterrados durante décadas como cadáveres en una tumba sellada. La primera entrada que leyó la dejó completamente sin aliento, como si alguien le hubiera dado un puñetazo en el estómago. 15 de marzo de 1995, hoy confesé un crimen que no cometí para salvar a Roberto. Mi esposo mató a aquel hombre en el accidente de la avenida Chapultepec, pero yo dije que era yo quien manejaba. Esperanza nunca debe saber que su padre es un asesino. Las manos de Esperanza temblaron violentamente mientras pasaba las páginas, como si estuviera tocando brasas ardientes, descubriendo una tras otra las mentiras monumentales que habían construido los cimientos podridos de su infancia. Roberto Herrera, su padre, había sido su héroe incuestionable durante toda su vida. Un hombre alto y distinguido de 1,85 metros, con su bigote perfectamente cuidado que se encerraba religiosamente cada mañana, sus trajes de lana italiana que mandaba a hacer a la medida, y su fragancia cara que llenaba la casa cada vez que llegaba del trabajo. Trabajaba como gerente general en Transportes Guadalajara, una empresa prestigiosa, y siempre llegaba a casa con regalos caros y sonrisas encantadoras que ocultaban la oscuridad de su alma. Esperanza lo recordaba como el padre perfecto que la consolaba con abrazos cálidos y palabras dulces cuando su madre desaparecía por días para resolver problemas legales complicados. Roberto le compraba helados de fresa en la heladería La Michoacana y la llevaba al parque Agua Azul los domingos, contándole cuentos sobre princesas mientras empujaba su columpio. Tu mamá está enferma, mi amor, le decía con voz melosa mientras acariciaba su cabello, pero papá siempre va a cuidarte. Ahora entendía con horror que esas desapariciones eran visitas obligatorias a la prisión de Puente Grande, donde Dolores cumplía una condena de 5 años por un crimen que no había cometido. El diario revelaba la verdad más cruel y despiadada. Roberto había estado bebiendo tequila en el bar El Parián esa noche fatídica del 14 de marzo cuando decidió manejar su Suru blanco de regreso a casa. En la avenida Chapultepec, cerca del mercado San Juan de Dios, había atropellado mortalmente a don Aurelio Mendoza, un vendedor de elotes de 52 años que regresaba de trabajar para alimentar a sus 4 hijos. Roberto, completamente ebrio y aterrorizado por las consecuencias, había despertado Dolores a las 3 de la madrugada con el carro abollado y manchado de sangre. Dolores, quien apenas sabía manejar y nunca había tenido licencia, aceptó sin dudarlo declarar ante las autoridades que ella era quien conducía para proteger el futuro de su familia. Esperanza necesita un padre respetable que la mantenga, escribía Dolores con letra temblorosa que se hacía casi ilegible por las lágrimas que habían manchado la tinta, aunque eso signifique que me odie para siempre por ser una madre ausente que aparentemente mató a un inocente. Página tras página, Esperanza descubría los sacrificios silenciosos y heroicos de su madre. Dolores había vendido secretamente sus joyas familiares, incluyendo los aretes de esmeraldas que había heredado de su abuela, para pagar los honorarios del abogado que manejó su propia defensa falsa. Había aceptado trabajar como sirvienta en casas de ricos en las Lomas después de salir de prisión, limpiando baños y fregando pisos, porque Roberto la había amenazado con quitarle la custodia completa de Esperanza si revelaba la verdad sobre el accidente. Durante años, Dolores había soportado humillaciones indescriptibles, incluso de su propia hija adolescente que la veía llegar cansada y manchada de cloro cada noche. ¿Por qué no puedes conseguir un trabajo decente como las madres de mis amigas?, le gritaba Esperanza a los 15 años, sin saber que su madre estaba pagando el precio de proteger la reputación del hombre que había destruido 2 familias, la suya propia y la de don Aurelio.
La última entrada del diario estaba fechada apenas una semana antes de la muerte de Dolores. Esperanza me mira como si fuera un monstruo, y quizás es mejor así. Roberto murió llevándose sus secretos al infierno donde pertenece, pero yo cargaré con esta mentira hasta mi último aliento. Mi nieta María Fernanda merece conocer la verdad algún día, merece saber que no todos en esta familia somos cobardes que huyen de la responsabilidad. En ese momento, Esperanza se derrumbó sobre el piso polvoriento del ático como una marioneta con los hilos cortados, sollozando como no lo había hecho desde niña, comprendiendo finalmente que había pasado toda su vida adulta odiando, despreciando y humillando a la única persona que verdaderamente la había amado sin condiciones y había sacrificado todo, incluso su libertad, para protegerla. ¿Qué pasaría si descubrieras que alguien te había escrito cartas de amor durante años, pero nunca las recibiste? Carmen Vázquez, una enfermera de 52 años con cabello gris plateado recogido siempre en un moño perfecto y ojos bondadosos color café enmarcados por arrugas de sonrisa que hablaban de décadas cuidando a otros, había sido testigo silencioso del dolor más profundo de Dolores durante los últimos 3 años en el asilo San Rafael. Cada noche, después de que las visitas se marcharan dejando tras de sí el eco de conversaciones fingidas y el aroma de perfumes caros, Carmen encontraba a Dolores escribiendo cartas con manos temblorosas bajo la tenue luz amarillenta de su mesa de noche. Las cartas se habían convertido en el ritual más sagrado de Dolores. Cada domingo, después de la visita cruel de Esperanza, Dolores se sentaba en su silla de ruedas frente a la pequeña mesa junto a la ventana que daba al jardín del asilo, tomaba su pluma azul favorita, la misma que había usado para firmar el acta de nacimiento de Esperanza, y comenzaba a escribir con una caligrafía que se volvía más temblorosa con cada semana que pasaba, pero que nunca perdía la elegancia que había aprendido en el colegio de monjas en su juventud. ¿Para quién son todas esas cartas, señora Dolores?, le preguntaba Carmen con ternura infinita mientras le ayudaba a acomodarse para dormir, quitándole las pantuflas rosadas que se había tejido ella misma y cubriéndola con la manta de lana que había pertenecido a su propia madre. Para mi hija, para mi Esperanza, respondía Dolores siempre con una sonrisa triste que partía el corazón, pero ella no quiere recibirlas. Dice que mis palabras son manipulaciones de una vieja que busca lástima. Carmen había intentado varias veces, con la determinación de una madre protegiendo a su hijo, entregar esas cartas a Esperanza durante sus visitas dominicales que parecían más interrogatorios policiales que encuentros familiares. Señora Esperanza, le decía Carmen con respeto pero con firmeza, su madre escribe estas cartas para usted todas las noches. Tal vez si las leyera. Pero Esperanza las rechazaba con un gesto despectivo de su mano perfectamente manicurada, diciendo con voz helada, no me interesa leer las manipulaciones de esa mujer. Guárdelas o tírelas, me da lo mismo. Las cartas se acumularon como un tesoro secreto en una caja de zapatos desgastada debajo de la cama de Dolores, junto a las fotografías amarillentas de Esperanza cuando era niña y una pequeña imagen de la Virgen de Guadalupe que había sido bendecida por el Padre Miguel de la parroquia San José. Más de 200 cartas escritas a mano con letra cada vez más débil, cada una derramando el corazón destrozado de una madre que imploraba perdón por secretos que no podía revelar sin destruir completamente la imagen que su hija tenía de su padre muerto. Mi querida Esperanza, comenzaba cada carta con las mismas palabras que había usado cuando la niña tenía pesadillas y Dolores la consolaba en su regazo. Sé que me odias, y tal vez tengas razones para hacerlo según lo que crees saber, pero hay cosas que necesitas saber antes de que sea demasiado tarde para que podamos sanar las heridas que han sangrado durante tantos años. En una de las cartas más desgarradoras, Dolores había escrito, hoy cumples 43 años, mi amor. Recuerdo cuando naciste, pesabas 3.2 kilos y tenías el cabello más negro que había visto. El doctor Ramírez dijo que eras la bebé más hermosa del hospital civil. Yo te sostuve en mis brazos y te prometí que siempre te protegería, incluso si eso significaba que me odiaras. No sabía que mantener esa promesa me costaría tu amor, pero lo haría 1000 veces más si fuera necesario. La noche en que Dolores murió, Carmen se quedó junto a su cama sosteniendo su mano fría y arrugada que había escrito tantas cartas de amor no correspondido, mientras Dolores susurraba con su último aliento palabras entrecortadas. Por favor, entrégale las cartas, dile que siempre la amé más que a mi propia vida, dile que María Fernanda tiene su sonrisa, dile que perdone a su madre que no pudo ser perfecta pero que intentó serlo cada día. Su voz se desvaneció como una melodía triste antes de poder terminar la frase, pero Carmen prometió en silencio, con lágrimas corriendo por sus mejillas, que cumpliría su último deseo aunque le costara su trabajo. 3 días después del funeral más solitario que Carmen había presenciado, solo Esperanza y 2 empleados de la funeraria, Carmen tocó la puerta de la elegante casa de Esperanza en las Lomas con las manos temblando de nervios.
Llevaba consigo la caja de zapatos que ahora parecía pesar como si estuviera llena de plomo, y una carta final que Dolores había escrito con sus últimas fuerzas, dictándosela a Carmen cuando ya no podía sostener la pluma. Esperanza abrió la puerta con los ojos hinchados por el llanto y el rostro demacrado por el remordimiento que había comenzado a consumirla. «Señora Esperanza», dijo Carmen con voz quebrada por la emoción, «su madre me pidió que le entregara esto antes de morir. Son todas las cartas que le escribió durante estos años, más de 200 cartas donde le contaba sobre su día, sobre cuánto la extrañaba, sobre cuánto la amaba a pesar de todo». Esperanza tomó la caja con manos temblorosas, como si estuviera recibiendo el corazón mismo de su madre, y se encerró en su habitación donde lloró durante 3 días seguidos mientras leía cada carta, descubriendo el amor incondicional que había rechazado durante años por orgullo y resentimiento. ¿Te imaginas tener que cumplir una última voluntad para descubrir la verdad sobre tu propia vida? El licenciado Mendoza, un hombre corpulento de 58 años con voz grave y gafas de montura dorada, había citado a Esperanza en su despacho una semana después del funeral. El ambiente era tenso, con libros de derecho llenando las paredes de roble y un reloj antiguo marcando cada segundo con un tic-tac que retumbaba en el silencio. «Señora Herrera», comenzó el abogado con solemnidad, «su madre dejó instrucciones muy específicas sobre su herencia». Esperanza se enderezó en su silla de cuero, esperando recibir la casa familiar y las pocas posesiones que quedaban. Sin embargo, lo que escuchó la dejó completamente descolocada. «Usted recibirá su herencia solo si cumple con una condición. Debe ir al asilo San Rafael y ver un video que su madre grabó especialmente para usted». Esperanza sintió una mezcla de curiosidad y resentimiento. Incluso en la muerte, su madre seguía manipulándola, obligándola a hacer cosas que no quería. «¿Y si me niego?», preguntó con voz desafiante. El licenciado Mendoza ajustó sus gafas y respondió: «Entonces toda la herencia pasará automáticamente a María Fernanda Morales, una beneficiaria alternativa que su madre designó». 2 días después, Esperanza se encontraba en la sala común del asilo San Rafael, un lugar que conocía bien pero que ahora le parecía diferente sin la presencia de su madre. Carmen Vázquez la recibió con una sonrisa melancólica y la guió hasta una pequeña sala donde había preparado un televisor viejo y una silla. «Su madre grabó esto hace apenas un mes», le explicó Carmen mientras insertaba el DVD. Insistió en hacerlo sola, sin ayuda de nadie. La pantalla se iluminó mostrando el rostro demacrado pero sereno de Dolores, sentada en su cama del asilo con una bata azul claro que Esperanza recordaba haberle regalado años atrás. «Hija mía», comenzó Dolores con voz débil pero firme, «si estás viendo esto, significa que finalmente decidiste escucharme. Tengo tantas cosas que decirte, tantos secretos que he guardado para protegerte». Durante los siguientes 40 minutos, Esperanza escuchó la confesión más devastadora de su vida. Su madre le contó sobre el crimen que no había cometido, sobre los años en prisión que había soportado en silencio, sobre María Fernanda, la nieta que había conocido en secreto y a quien había estado enviando dinero todos estos años. «Ella tiene tus ojos, Esperanza», decía Dolores con lágrimas corriendo por sus mejillas, «y tu sonrisa cuando eras pequeña. La he estado cuidando desde lejos, como deseé haber podido cuidarte mejor a ti». El video terminó con Dolores mirando directamente a la cámara. «No te pido que me perdones, hija. Solo te pido que no cometas el mismo error que yo. No dejes que el orgullo te impida conocer a tu hija. María Fernanda está estudiando enfermería en la Universidad de Guadalajara. Merece conocer a su madre verdadera». Cuando la pantalla se puso negra, Esperanza se derrumbó en sollozos, gritando «Perdóname, mamá», una y otra vez mientras Carmen la consolaba, sabiendo que ya era demasiado tarde para que Dolores escuchara esas palabras que tanto había anhelado oír. ¿Puedes imaginar el horror de descubrir que has rechazado a tu verdadera madre pensando que era una impostora? La historia más impactante estaba a punto de revelarse cuando Patricia Morales, una trabajadora social de 40 años con cabello corto y negro, y una mirada penetrante detrás de sus lentes, llegó al asilo San Rafael para investigar una denuncia anónima sobre irregularidades en el manejo de pacientes ancianos. Patricia había recibido una llamada misteriosa 3 días después del funeral de Dolores. Una voz femenina, que después identificaría como la de Carmen Vázquez, le había dicho: «Necesita investigar el caso de Dolores Herrera». Esa mujer vivió una mentira terrible durante años, y su hija nunca supo la verdad sobre su identidad. Intrigada por la urgencia en la voz de la informante, Patricia decidió revisar los archivos del asilo y lo que encontró la dejó sin palabras. En los registros médicos de Dolores, Patricia descubrió una nota que había sido archivada por error en 1987, paciente separada forzosamente de su hija menor debido a acusaciones falsas de negligencia.
Custodia otorgada temporalmente al padre. Se requiere seguimiento psicológico. La trabajadora social sintió un escalofrío al leer la fecha, exactamente cuando Esperanza tenía 8 años y su padre Roberto había alegado que su madre era inestable mentalmente. Patricia profundizó en los archivos del juzgado familiar y descubrió un expediente que había sido sellado durante décadas. Roberto Herrera había manipulado el sistema legal, sobornando a un psiquiatra corrupto para que declarara que Dolores sufría de episodios psicóticos que la hacían peligrosa para su hija. Durante años, había convencido a Esperanza de que la mujer que la visitaba ocasionalmente era una impostora que se hacía pasar por su madre, una enferma mental obsesionada con robar la identidad de su verdadera madre, quien supuestamente había muerto en un accidente. La verdad era aún más cruel. Roberto había contratado actores para que se hicieran pasar por doctores que confirmaban sus mentiras delante de Esperanza. La niña había crecido creyendo que su verdadera madre había muerto y que Dolores era una extraña peligrosa que la acosaba. Cada vez que Dolores intentaba acercarse, Esperanza la rechazaba con terror genuino, creyendo que estaba protegiéndose de una mujer trastornada. Patricia corrió a la casa de Esperanza con los documentos en la mano. Cuando le mostró las pruebas, Esperanza se desplomó en el suelo de su sala, gritando de dolor y rabia. No puede ser cierto. Mi padre me dijo que ella estaba loca. Me dijo que mi verdadera madre había muerto, sollozaba mientras Patricia la consolaba. Su padre la manipuló cruelmente, le explicó Patricia con voz temblorosa. Dolores era su madre biológica, y nunca dejó de amarla ni de luchar por recuperarla. Esa noche, Esperanza condujo hasta el cementerio San Miguel bajo la lluvia torrencial. Se tiró sobre la tumba de su madre, abrazando la lápida fría mientras gritaba: «Perdóname, mamá. Perdóname por no reconocerte. Perdóname por tratarte como una extraña cuando eras lo único real en mi vida». Sus lágrimas se mezclaban con la lluvia mientras imploraba un perdón que ya nunca podría escuchar, comprendiendo finalmente que había desperdiciado toda una vida de amor por culpa de las mentiras de un hombre que había destruido a su familia desde adentro. El momento de la verdad más devastador llegó cuando Esperanza, con los ojos hinchados por días de llanto y el corazón destrozado por las revelaciones, se dirigió a la Universidad de Guadalajara para encontrar a María Fernanda. Sus manos temblaban mientras caminaba por los pasillos de la Facultad de Enfermería, preguntando por un estudiante que ni siquiera sabía si querría conocerla. Cuando finalmente vio a María Fernanda en la cafetería estudiantil, Esperanza sintió que el tiempo se detenía. La joven de 16 años tenía exactamente sus mismos ojos verdes y el cabello castaño ondulado que ella había tenido a esa edad. Llevaba el uniforme blanco de estudiante de enfermería y estudiaba con la misma concentración que Esperanza recordaba de su propia juventud. Era como verse en un espejo del pasado. «María Fernanda Morales», preguntó Esperanza con voz quebrada. La joven levantó la vista y sus ojos se llenaron de reconocimiento inmediato. Usted es mi madre», murmuró María Fernanda, y las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. «La abuela Dolores me mostró su foto. Me dijo que algún día usted vendría a buscarme». En ese momento, madre e hija se abrazaron en medio de la cafetería llena de estudiantes, sollozando sin control. «Perdóname», susurraba Esperanza una y otra vez. «Perdóname por abandonarte, perdóname por no ser valiente, perdóname por desperdiciar tantos años». María Fernanda, con una madurez que impresionó a su madre, respondió: «La abuela me explicó todo. Me dijo que usted era muy joven y que tenía miedo. Me dijo que me amaba desde lejos y que algún día entendería por qué tuvo que tomar esa decisión». Mientras se abrazaban, Esperanza sintió la presencia espiritual de su madre, como si Dolores finalmente hubiera encontrado la paz al ver reunida a su familia rota. Las dos mujeres lloraron juntas, curando heridas que habían permanecido abiertas durante décadas, mientras los estudiantes a su alrededor las miraban conmovidos por presenciar un momento tan íntimo y poderoso de reconciliación y amor incondicional. Esta historia nos enseña que el orgullo y los malentendidos pueden destruir las relaciones más sagradas, pero también nos muestra que nunca es demasiado tarde para buscar la verdad y el perdón. Dolores vivió toda su vida cargando secretos dolorosos para proteger a su familia, mientras Esperanza desperdició años preciosos juzgando sin conocer la historia completa. El amor de una madre verdadera trasciende incluso la muerte, y a veces los ángeles utilizan las circunstancias más dolorosas para reunir corazones que fueron separados por la mentira y el miedo. María Fernanda se convirtió en el puente que unió a 3 generaciones de mujeres que habían sufrido en silencio, demostrando que el amor siempre encuentra la manera de triunfar sobre el dolor. ¿Crees que fue el destino o un regalo enviado desde el cielo lo que finalmente reunió a esta familia? ¿Hay alguien en tu vida a quien has juzgado sin conocer toda su historia?
Déjanos tu opinión en los comentarios, comparte esta historia con alguien que necesite reflexionar sobre el poder del perdón, y suscríbete a nuestro canal para más historias que tocarán tu corazón y cambiarán tu perspectiva sobre la vida.